Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y a cada uno de los que gloriosamente tienen la bella oportunidad de escuchar palabra de Dios a través de nuestro sitio web en muchas partes del mundo. Hoy en la mañana tuve el privilegio de transmitir el programa radial de los días domingos a las 7 en punto, y hablaba sobre el cristianismo no denominacional. Realmente yo me siento muy complacido porque el Señor a su servidor y a muchos otros siervos nos ha usado a través de este programa radial, que ya tenemos unos 5 años de tenerlo, de hablar la pura verdad, de hablar la sana doctrina. Yo cuando parta de este mundo me iré totalmente satisfecho, complacido, alegre, feliz de que a través de mis 50 años de ministerio he predicado la palabra pura de nuestro Señor. Hoy vamos a continuar con este tema del fin del mal, que está basado en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 3 y versos 7 hasta el 10. Ya hemos visto el inexplicable por qué, el relevante cuándo, hemos visto también el importante cuál, que es la parte que estamos estudiando, y hoy veremos la parte conclusiva de ese estudio. En la parte que vimos el domingo recién pasado, de ese importante cual, vimos cómo es que Satanás sale a engañar y cómo es que él está decidido a pelear. Ahora vamos a ver, yo estoy convencido que usted se va a edificar aún mucho más. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a ver cómo es que él es derrotado. Este estudio de Apocalipsis, repito una y mil veces, es simbólico y hay que entender el simbolismo. Y entonces, bajo ese simbolismo hay que entender cómo es que Satanás es derrotado. Cuando las fuerzas del diablo estaban seguras de que iban a asestar un golpe devastador, un golpe seguro, usted sabe lo que es un golpe seguro. Hay un deporte que se llama boxeo, que en algún tiempo a mí me gustó, pero ahora ya no me gusta, porque lo considero un deporte cruel. ¿Ve? Cuando el contrincante le da a su contrincante de pelea un golpe devastador, lo tira al suelo. Y aquí vamos a ver precisamente cuando las fuerzas del diablo estaban seguras de que iban a asestar un golpe devastador, ¿qué ocurrió? Bueno, el pasaje dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Lo dice ahí en el verso 9. En algunos manuscritos antiguos se lee fuego de Dios. Dice que fuego de Dios salió del cielo, aunque posiblemente esta no sea la lectura original, pero expresa la idea correcta. Eso es lo importante, que en los idiomas usemos las palabras con las cuales nos podemos dar a entender. Nosotros podemos ver que aunque posiblemente Dios hizo, es decir, usando esta palabra, Dios hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 19,
y el versículo 24. Dice que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Luego también el Señor usó fuego para castigar a Nadab y Abiú, que usted lo puede ver en Levítico capítulo 10, específicamente los versos 1 y 2. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí vemos una lección muy importante. Ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto, pero no. Le ofrecieron a Dios lo que Él no les había mandado. Es decir, hay que entender que religiosamente hablando no es lo que la mente humana cree que puede y debe hacer, sino lo que Dios manda que realmente hagamos. También prometió enviar fuego sobre el Magog de Ezequiel. Ya hemos visto esta parte y nada más se la recuerdo en el capítulo 39 y el versículo 6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y también nosotros podemos ver, trasladándonos a las enseñanzas neotestamentarias, que así también un día el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución. Lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 hasta el 8. Usted note que al igual que en los demás cuadros de esta batalla, no hubo una pelea propiamente dicha. No fue una gran guerra. Yo le digo y le hago la interrogante, ¿verdad que no? Dios dijo y fue hecho. Dios saldó, como quien dice, de un solo fogonazo la cuenta del mal en su totalidad. ¿Ve? Entonces el poder de Dios es tan arrollador que no puede haber ni siquiera apariencia de batalla cuando Él se propone destruir el mal. Y usted recuerda que cuando vimos esta famosa batalla de Armagedón, que le dan y le dan y le dan muchos religiosos y que la ponen como una batalla real, usted recuerda que vimos que esto era un lenguaje simbólico y que nunca hubo tal batalla. Usted recuerda que vimos claramente de que cómo es posible que Dios, con su poder inefable, con su poder de ser el creador de este mundo, sea el creador del universo, cómo es posible que Él iba a juntar a un ejército, no importa que tuviera 10, 20, 30, 40 millones de soldados. No tiene lógica eso. Dios tiene poder para destruir sin usar un ejército así tan numeroso. Entonces, por eso nosotros vemos esta parte que es bien clara, que el poder de Dios es tan arrollador que no puede haber ni siquiera apariencia de batalla cuando Él se propone destruir el mal. Entonces, por eso es que es derrotado Satanás. Pero también veamos la parte cuando Satanás realmente es condenado. Y yo le voy a dar explicaciones para que usted entienda
toda esta parte, porque en cierto modo yo mismo lo he hecho. Yo creo que ustedes, todos ustedes hermanos y hermanas que me escuchan, lo hacemos a menudo, erróneamente. Pero usted va a ver que hay que ver claramente lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando decimos que es condenado, ¿qué le pasó a Satanás? Bueno, dice en el verso 10 de Apocalipsis 20, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo quiero que le ponga cuidado a la conjugación del verbo ser. Dice serán, habla en tiempo futuro. También quiero que veamos aquí en Apocalipsis, en el capítulo 19 y el versículo 20, que ya lo hemos estudiado, que nada más es para recordarlo. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, cuando hablamos de donde estaban la bestia y el falso profeta, y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta frase, en el lenguaje simbólico de Apocalipsis, hay que entenderlos, es para siempre y para siempre y para siempre y para siempre. O sea, hay que entenderlo eternamente, eternamente, eternamente. Yo creo que usted, en nuestro idioma español, entiende perfectamente este lenguaje. Qué bonito sería que al comprar un carro nuevo, uno le dijera que este carro usted lo va a tener para siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Pero esa es una mentira, ¿verdad? Eso no puede suceder. Un día ese carro se va a acabar. Pero en las cosas de Dios, cuando se habla que es para siempre, es para siempre. Cuando se habla que es eterno, es totalmente eterno. Entonces vemos que en las imágenes de Apocalipsis, el dragón fue primero arrojado a la tierra. Usted recuerda lo que vimos en el capítulo 12 y el versículo 19. Mire lo que dice allí este versículo que estamos estudiando. Permítame que tengo que corregir esta cita. Es versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, luego dice en este capítulo 20, en el versículo 3, noten lo que dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, nosotros podemos ver que, por último, en el texto que estamos estudiando, dice que es lanzado en el lago de fuego. Note el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Noten, aquí viene una explicación todavía más amplia. Serán atormentados día y noche. ¿Qué es día y noche? 24 horas.
Pero mire lo que dice después, por los siglos de los siglos. ¿Ve? Entonces, yo solamente soy instrumento que doy explicación con la ayuda del Espíritu Santo, pero lo más claro es la Sagrada Escritura. Así termina la historia es decir, que el verbo griego que se está usando acá, que significa lanzar, es el que se usa en todas estas referencias. Esto es simbólico de seguro, lanzar es simbólico de seguro, pero la progresión es totalmente interesante. ¿Ve? Por eso digo que así termina la historia del orgulloso espíritu que por tanto tiempo engañó y aterrorizó a la humanidad. Es decir, aquel cuya imagen proyecta su oscura sombra sobre el largo y trágico valle de la historia del hombre. Quiero yo tomar en cuenta 4 aspectos muy importantes. A estos 4 aspectos le ruego que le ponga mucho cuidado, le ruego que le ponga mucha atención. Antes de dejar el versículo 10, es necesario hacer 4 comentarios. Y yo se lo leo para que lo tenga en mente antes de hacer estos 4 comentarios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En primer lugar, el diablo no está en el infierno en estos momentos. Y esto es lo que a usted ahorita, pero qué locura está diciendo el hermano Alexander Castellano. ¿Por qué estoy diciendo que el diablo no está en el infierno en estos momentos? Yo le doy la aclaración. No será lanzado allí, sino hasta el final de los tiempos. ¿Ve? Sus aliados, tal como Roma, están siendo despachados en el curso de la historia, pero el propio Satanás andará todavía alrededor cuando el Señor vuelva. Es decir, ¿por qué le estoy diciendo que Satanás todavía no está en el infierno? Ya le voy a dar una explicación que va a quedar más satisfecho. ¿Ve? Satanás, ya lo hemos visto bastante en este estudio tan glorioso de Apocalipsis, que él, en cierto modo, tiene control en este mundo. ¿En qué sentido? Óigalo bien. Nunca más control que el poder de Dios, nunca más control que el poder de Jesucristo ni que del Espíritu Santo. Yo le digo claramente que ni siquiera el 1% tiene de control sobre la deidad. Esto es una realidad. Pero ¿qué pasa? Que Satanás sí tiene control sobre las personas que le permiten que ejerza ese control. Satanás sí tiene control sobre aún nosotros los cristianos que permitimos que Satanás entre en determinados momentos en nuestras vidas. Por eso digo, el diablo no está en el infierno en estos momentos. Segundo, el diablo será lanzado en el infierno para ser castigado. Óigalo bien, el diablo va a ser lanzado en el infierno para ser castigado. Un malentendido muy difundido es que el diablo
es el principal supervisor del infierno y que el diablo se deleita torturando a los que entran allí. No, el diablo no está ejerciendo esa función de supervisor. Hay una obra conocida como El Paraíso Perdido, que fue escrita por John Milton, y que en esa obra él representa a Satanás diciendo que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Este John Milton pudo haber sido un gran poeta, pero fue un mal teólogo. ¿Por qué? Porque Satanás no irá al infierno para ejercer control de este infierno, sino para ser castigado. ¿Ve? Él no será el atormentador, sino que será uno más de los atormentados. ¿Ve? Él no va a estar controlando el infierno como quien dice, aquí a este lado está el reinado de Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, nosotros los que lo ganemos felices, y aquí al otro lado está el reino de Satanás ejerciendo control sobre su reino. No es así. Satanás, óigase bien, cuando esté en el infierno eternamente, él va a estar sufriendo a la par de todos los que él ganó en esta tierra. En tercer lugar, tenemos que entender que el infierno será horrible. Hay que entender esto. Y cuando yo digo, y la palabra de Dios nos hace ver que el infierno será horrible, entonces tenemos que luchar por no estar nunca en ese lugar. Y claro que lo tenemos que hacer aquí en tierra. ¿Por qué digo también esto? En este pasaje se usan las imágenes, fíjense bien, se usan 4 imágenes que quiero que les queden grabadas. Primero, un lago de fuego y azufre. Usted imagínese un lago de agua. Si usted tiene habilidad para nadar, para flotar, usted se puede meter a ese lago y usted no sufre. Sufrimos los que no podemos nadar ni una pizca, pero usted se puede meter a un lago de fuego y azufre. Es ridículo. Pues ahí será metido Satanás. ¿Ve? Entonces, será en este pasaje que se usan estas imágenes de un lago de fuego y azufre para describirlo. En otro pasaje se le describe como las tinieblas de afuera. Se describe como las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera está precisamente que no está hablando las tinieblas celestiales. Luego, en tercer lugar, dice Mateo capítulo 22, versículo 13, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ve? Si ahí será el lloro y el crujir de dientes, bueno, usted sabe que muchas veces se llora y gran parte de los lloros que el ser humano tiene en esta tierra no son de alegría, la mayoría son lloros de sufrimiento. Usted sabe también lo que implica un crujir de dientes. Y voy a ilustrarlo esto con un dolor bien clavado de dientes, de muelas. ¿Ve? Tiene usted que entender que son figuras verdaderamente duras. Será el lloro y el crujir de dientes. Y el cuarto aspecto de que el infierno será horrible es que es un lugar
donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez en su cuerpo se le ha engusanado alguna llaga. Yo creo que si en mí pasara esto, sufriría mucho, entraría en una depresión horrible en una pequeña parte de mi cuerpo. Pero hablemos cuando se habla de que el gusano no muere en todo su cuerpo. Eso es verdaderamente terrible. Y donde en todo su cuerpo el fuego nunca se apaga. Usted ha visto documentales televisivos o de películas donde una persona agarra fuego y quiero decirles que estoy leyendo un libro que un hermano escribió en Perú de la famosa Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, que todos los que consideraban ellos herejes, o sea, que se rebelaban contra el catolicismo, el castigo y condena que les tocaba era que eran quemados en la hoguera. Eso era una muerte terrible. Entonces, la figura pues acá última que les presento es donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El hecho pues de que en la descripción se usa un simbolismo no nos autoriza a despojarla de significado. El simbolismo siempre expresa menos que la verdad completa. Todo esto que le hablo yo puede ser en forma simbólica, pero usted tiene que entender que la realidad de todo lo que suceda realmente será algo que usted tiene que comprender que va a ser verdaderamente muy, muy duro. El simbolismo siempre expresa menos que la verdad completa. Cuando nosotros leemos los escalofriantes términos que se nos presentan, términos que se usan en las Escrituras, nos estremecemos al pensar cuán terrible será el infierno. Nos estremecemos realmente cuán terrible será el infierno. Yo al estudiar la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, y por supuesto que hay muchas otras porciones de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos presentan la descripción del infierno, yo realmente en ningún momento no quisiera ni pensar, ni expresar la palabra infierno. Pero claro, como siervo de Dios, el Señor me ha mandado a que enseñe sobre esta verdad. Y el cuarto aspecto es que el infierno será para siempre. El infierno será para siempre. Hay un problema que las personas hacen juzgamientos y hacen criterios y hacen imaginaciones en esta vida, porque tal vez llega una enfermedad, terrible o no terrible como sea, pero de una u otra manera, sea que se apoyen o no en Dios, sea que usen la ciencia médica, que dejen pasar el tiempo, aquella enfermedad pasa y vuelven a la normalidad. Entonces se les olvida lo que es el haber sufrido de aquella enfermedad, porque llegaron a su estado totalmente normal. ¿Ve? Yo quiero decirles a ustedes y que aprendamos claramente esto, que el infierno será para siempre. Algunos buscan la manera de darle a la palabra infierno el significado
de aniquilación. Es decir, que de vez en cuando se usa la palabra destruir o destrucción en relación con el destino de Satanás. Yo espero que nadie haya interpretado que estos términos significan aniquilación. Un hombre puede decir a otro, te voy a destruir, pero por lo general no significa que su intención sea hacer que deje de existir. Más bien, lo que le está planteando es que le va a destruir en algún aspecto de su obra, en algún aspecto de su vida. En este modo que, es decir, que es de este modo que al final la obra de Satanás se acabará. Yo quiero decirle pues que su influencia cesará, pero el mismo infierno, es decir, él mismo como Satanás, continuará viviendo en el infierno eternamente. Satanás una vez esté en el infierno, él vivirá allí en el infierno eternamente, no gobernando a los millones de personas que le siguieron a él, sino sufriendo igualmente a ellos. Entonces, podemos ver pues que sin embargo, el pasaje es claro al decir que el diablo y sus antiguos aliados, dice la Escritura, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, cuando estamos viendo esta descripción es que no hay una parte o posición intermedia, no hay un fin, no hay un fin. Usted muchas cosas quiere sentir que al fin lleguen a su fin, ¿ve? Quiere que lleguen a su fin, quiere que lleguen y que terminen, pero en el caso del infierno y en el caso de que Satanás estará en el infierno, para él no habrá fin. Entonces, así se describe el fin de Satanás. Así se describe el fin de Satanás. El fin de su obra, el fin de su influencia, el fin de sus tentaciones y el fin de su tormento de la humanidad. Habrá un día, y ese será el día del juicio final, que se le dirá totalmente a Satanás, adiós Satanás, y vete con viento fresco, en una forma sarcástica. Así será, ¿ve? Adiós Satanás, te has ido totalmente para siempre. Cuando yo he dado esta lección, yo quiero que no crea que me estoy contradiciendo, que Satanás ha sido vencido, que Satanás está controlado. Yo no quiero que entienda esa situación y que yo lo estoy poniendo en una situación que ejerce el mismo poder cuando lo ejerció sobre los primeros cristianos sufrientes como contexto y como realidad en el primer siglo, que hizo destrozos. Yo quiero que lo entienda en el sentido del final total de Satanás. Entonces, de una manera conclusiva, quiero decirle lo siguiente. Hemos dedicado 3 lecciones a una de las secciones quizás más difíciles de Apocalipsis. Y cuando yo le digo 3 lecciones, mejor quiero decirle 3 secciones, que las hemos dividido cada de una de estas secciones en 4 o 5 lecciones. Hemos dedicado bastante tiempo. Gracias a Dios el Señor me ha usado para dar estas aclaraciones y espero con la gran ayuda del Espíritu Santo el haber hecho lo mejor en esta explicación.
Si ustedes, como el resto de nosotros, habrá partes de Apocalipsis capítulo 20 versos 1 al 10 que a lo mejor no estarán completamente claras en su mente y algunos detalles a lo mejor todavía le podrán desconcertar. No dude en seguir estudiando este pasaje, orando que Dios le ilumine con perspicacia y con entendimientos que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, que vayan de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Al hacer así, recuerde que el mensaje no está en los detalles, sino en el cuadro general. El mensaje no está en los detalles, porque ese es el problema que sucede con muchas personas. Y lo he dicho muchas veces en este estudio, que muchas personas le ponen énfasis a los detalles, a los detallitos que en el cuadro general, que en la enseñanza general. Hay un resumen de estos 10 versículos de capítulo 20, y es que la gran verdad fundamental que sale a luz es el hecho de que los que son fieles al Señor participan de su gloria después de la muerte. Esa es una realidad que no se puede quitar, y que el seguro derrocamiento de Satanás juntamente con todos sus agentes está totalmente garantizado. Esa es la realidad. Si nos apropiamos de esta gran promesa, considerándola nuestra, podremos vivir teniendo esperanza y con la perspectiva de la victoria que el Señor nos asegura que realmente tendremos. Eso es lo que usted tiene que comprender. Hay un ejemplo que quiero poner. Usted conoce los circos, y creo que más de una vez usted ha ido a un circo. Y cuando se presenta el número de los trapecistas de circo, acerca del propósito de la red que se extiende debajo del área donde él y sus compañeros realizan sus acrobacias, el trapecista reconoce que la red está ahí para evitar que se pueda deslucar. Y él sabe que sin esa red estaría nervioso y que lo más probable es que por el mismo nerviosismo caería al piso. Si la red no estuviera, el trapecista o los trapecistas no estuvieran o no se atreverían a realizar algunas de las acrobacias que ellos hacen. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué pongo esta ilustración, mejor dicho? La clase de garantías que se dan en Apocalipsis, capítulos 21 hasta el 10, constituyen la red de seguridad que Dios proporciona a su pueblo. Y esta red de seguridad es la que faculta al cristiano para realizar lo que de otro modo jamás realizaría. El cristiano sabe que tiene esa red protectora de nuestro Dios. Él sabe perfectamente eso. El cristiano que lucha o que luchara sin tener esa base protectora, realmente está perdido. Realmente no tiene por qué. Yo a ustedes mismos les diría, váyanse, ¿para qué han venido? Yo mismo no estaría sentado aquí, luchando por enseñar la palabra de nuestro Dios. Tenemos esa red protectora que nunca
no fallará. Termino diciendo lo siguiente. ¿Han sido dadas estas garantías a usted? ¿Cuenta usted con las promesas de Dios? Se lo pregunto de un modo más directo. Cuando le digo que se lo pregunto de un modo más directo, yo le digo, ¿es usted hijo de Dios? ¿Es usted un hijo fiel de Él? ¿Ve? Entonces, si no lo es, ahora es el momento de volverse a Él obedeciéndole con confianza. ¿Qué pasa si usted ha sido un hijo o una hija infiel a nuestro Señor? Es el momento de arreglar su vida con Él. ¿Qué pasa si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús? Es el momento de arreglar su vida con Él. Por eso la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Por eso la Escritura dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más abajo el libro de Hechos capítulo 2, verso 47 dice que el Señor añadía a los salvos a su iglesia. ¿Ve? Entonces, esa es la realidad, cómo usted vence a Satanás totalmente. Es la realidad cómo Satanás está vencido, es la realidad cómo Satanás tendrá ese premio eterno juntamente con todos sus seguidores. Pero dejemos a un lado a Satanás. Es la realidad con que nosotros, los fieles, y si continuamos fieles hasta la muerte, estaremos eternamente por los siglos de los siglos, para siempre y para siempre y para siempre, con nuestro Señor. Dios bendiga su bendita palabra.